Bienvenidos y bienvenidas a este módulo, el tercer módulo del curso de Derecho Procesal Constitucional que organiza la Escuela Nacional de la Judicatura. Como todos sabemos, el derecho procesal constitucional trata acerca de la teoría de la Constitución, de los procedimientos constitucionales y desde luego de la magistratura constitucional. De modo que cuando hablamos de todo esto, tenemos que prestar atención a todo lo que hace la magistratura constitucional. Y particularmente este módulo se inscribe dentro del estudio de la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las normas que inciden sobre su validez y particularmente sobre la incidencia de los principios generales del derecho, en este caso del derecho internacional, sobre la validez de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabría pensar que cuando hablamos de los principios, específicamente, como precisábamos, es de los principios del derecho internacional público. El estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ya no hablando del sistema interamericano, sino del sistema universal, se refiere en su artículo 38 a las fuentes del derecho internacional público a las que debe acudir la Corte para solucionar los conflictos que le son sometidos. Y particularmente hace referencia a los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Si eso es así para la solución de conflictos interestatales en el marco de la Corte Internacional de Justicia, en este caso la Corte de La Haya, cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe entender que igualmente los principios generales del derecho le son aplicables. Y en este contexto de los principios que se identifican como propios del derecho internacional, y quizás no digámoslo así, sino propios del derecho, porque tanto el derecho interno como el derecho internacional tienen relación con él, que es el principio de buena fe. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se refiere a este precepto, estableciendo que los convenios internacionales deben llevarse a cabo de buena fe. Por lo tanto, cuando el Estado ha tenido un convenio, un acuerdo internacional, en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de él, tiene que asumir ante todo el principio de la buena fe. Otro principio que especialmente tiene incidencia sobre la validez de las decisiones de la Corte Interamericana, pensándolo desde el plano interno, es decir, en la sujeción de los estados, en la sumisión del Estado a las decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendría que considerarse desde luego lo que ha sido el comportamiento del Estado. Por ejemplo, el Estado dominicano ha sido citado reiteradamente ante ese organismo internacional y ha tenido representación legal que ha ostentado la defensa del Estado dominicano ante ese organismo, como el caso de Tide Méndez, como el caso Narcisazo, como el caso de las niñas Jenny Bosico. Es decir, todos esos casos revelan que el Estado dominicano ha tenido un comportamiento a través del cual reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte y al mismo tiempo se somete a esa jurisdicción defendiéndose ante esa instancia internacional. Por lo tanto, ante el hecho de que en la República Dominicana el Tribunal Constitucional ha adoptado la decisión de anular el instrumento que reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte, se crea realmente un conflicto muy interesante, una polémica muy encendida tanto en el plano nacional como internacional, que tiene que ver con los principios del derecho internacional público. Y en este caso, como en una ocasión mencionábamos al referirnos a los contenidos del primer módulo, el principio de estoppel, el principio a través del cual el Estado debe respetar lo que ha reflejado en su comportamiento anterior. Si se ha comportado conforme al derecho internacional en un sentido, no puede convenientemente en algún momento dejar de reconocer la vinculatoriedad que ese derecho le impone. Y en este caso, la obligación de poder respetar o de estar en la obligación de respetar las decisiones, los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos rastros se encuentran en las
en la legislación interna, como el caso de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, en la jurisprudencia que ayer sentó la Suprema Corte de Justicia y en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Por lo tanto, el principio de estopel, el principio de buena fe, son principios que indudablemente pertenecen al derecho en términos generales, pero que no son ajenos al derecho internacional público, y por lo tanto el Estado dominicano está en la obligación, en el deber de respetarlo. Y como este principio hay muchos otros que forman parte del derecho internacional y que condicionan la interpretación de los tratados internacionales y determinan el marco de obligaciones que un Estado tiene, y al mismo tiempo aquellos que se refieren, por ejemplo, a la competencia de competencias que tiene un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual, frente a un conflicto de desconocimiento de sus decisiones por un Estado miembro, sería entonces la Corte la que se reserva el juicio de competencia definitivo. El estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en los artículos 58 las implicaciones que desde este punto de vista tienen para los Estados miembros las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina una fórmula para la ejecución a nivel interno de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ejecutarían en ese caso siguiendo los procedimientos de derecho interno para ejecución de decisiones en contra del Estado. De modo que este tercer módulo es un módulo que nos desafía, interesante, porque trata acerca de una serie de principios que, por tener rango constitucional, al estar contenidos en instrumentos internacionales y tener la misma naturaleza de otros principios que resguarda el ordenamiento constitucional dominicano, son de aplicación directa e inmediata, como prevé el artículo 74.3 de la Constitución, al reconocer el rango constitucional de los instrumentos internacionales relativos a los derechos fundamentales. Y en ese marco ni siquiera pueden ser ajenos no solo los principios, sino todas las normas que resultan del comportamiento consuetudinario del Estado en el plano internacional. De modo que les invitamos a ustedes a que nos sigan, que compartamos esta nueva experiencia en el marco de este curso de Derecho Procesal Constitucional que ha venido organizando la Escuela Nacional de la Judicatura y que depende tanto del interés y de la participación de cada uno y de cada una de ustedes para asegurar su éxito, como estamos seguros que va a ocurrir.